Hola, mi nombre es Elio Iglesias. Gracias por acompañarnos en la serie de este mes. Nos gustaría saber cómo Dios está obrando en medio de nosotros y cómo tu vida ha sido transformada por Dios a través de lo que está haciendo aquí en la Iglesia Nuevo Horizonte. Comparte tu historia con nosotros en mihistoria@nhwoodstock.tv. Gracias y que disfrutes el siguiente mensaje. Vamos a empezar 4 mensajes de una serie que se llama Uno Más para Cristo. Así es que abra su Biblia. ¿Se acuerda que hace algunas semanas hice un desafío a la iglesia de que seamos una iglesia que trae la Biblia? Si no la trajo y la tiene en su teléfono, prenda su Biblia. Pero sería mejor si abre su Biblia. Abra su Biblia en Lucas capítulo 5, vamos a leer algunos versos del capítulo 5, así es que vamos a ponernos de pie un momento y vamos a leer la palabra de Dios. Y dice así la palabra de Dios. Capítulo 5 de Lucas, a partir del verso 1 al 11, dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ella y lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de la tierra un poco. Y cuando terminó, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban a la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron a ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por la vida, la obra, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias porque esta tarde podemos venir a tu palabra y recordar lo que Él enseñó. Y Padre, te pedimos que tu palabra se haga viva en nuestra vida y que se haga carne, Señor. Que lo que podemos leer y estudiar en este día, Señor, que haga una huella profunda en cada corazón. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, que tu Espíritu Santo se mueva de una manera poderosa en este día sobre cada uno de nosotros. Habla, Señor, que tus siervos queremos escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Hay una gran confusión en nuestros días espiritual. La gente no sabe en qué cree. Y algunos dicen creer en Dios. ¿Ustedes se han encontrado alguna vez con una persona que dice que cree en Dios pero que actúa como si no creyera? Qué terrible, ¿no? Escuchar gente. Fíjese, le voy a contar una historia terrible. Usted conoce o ha escuchado hablar de Gandhi, este líder de la India que mucho tiempo luchó por la paz y por la independencia de la India. Y bueno, ahí en la India es un sistema muy diferente al que nosotros conocemos, un sistema de castas, un sistema donde depende de dónde nazcas, vales. Entonces, él por mucho tiempo estuvo luchando por la libertad, por la igualdad y por todas estas, y por la paz. Y un día él se puso a leer la Biblia y se puso a leer los evangelios y quedó tan impactado por las enseñanzas del Señor Jesucristo que decidió ir a una iglesia
para decirle al pastor que él quería bautizarse y ser cristiano, porque quería seguir las enseñanzas de Jesús. Cuando llega a la iglesia, el comité de bienvenida de la iglesia le dice, ¿sabe qué? Mire, ¿por qué no va mejor a la iglesia de negros? A partir de ahí, Gandhi dijo, si los cristianos también hacen diferencia, yo prefiero continuar siendo hindú. Y por el resto de su vida, por unas personas que siguen creyendo que hay diferencia por la raza, Gandhi se perdió. Qué tremendo. Hay mucha gente que dice, soy cristiano. ¿Por qué eres cristiano? Pues porque ya me bauticé. Pues porque yo voy a la iglesia cada 8 días. Porque soy bautista. Porque soy metodista o pentecostal. O porque... Y la gente realmente no sabe por qué es cristiana. Es más, en la Biblia solamente hay 3 veces que se menciona la palabra cristiano. Y las 3 veces en que la Biblia se menciona la palabra cristiano es para denigrar a una persona. O sea, el mundo la utilizaba para burlarse de los creyentes. Pablo 2 veces le dijeron, por poco me persuades a ser cristiano. A Pedro dice, pero si ustedes padecen como cristianos, o sea, si padecen como ladrón, bueno, bien se lo merecen. Pero si alguno padece por ser cristiano, y se utilizaba, y en Antioquía le llamaron cristianos por primera vez a los seguidores. Pero siempre en esas 3 ocasiones que se utiliza la palabra cristiano en la Biblia, es para denigrar a las personas, para burlarse de las personas. La Biblia tiene un término para referirse a los que creen en el Señor Jesucristo y no es cristianos. ¿Cuál es? ¿Sabe cuál es? Discípulos. El término discípulo es el que utiliza el Señor Jesucristo y encontramos en los evangelios que eran sus discípulos. Ahora, ¿qué es un discípulo? Es un seguidor. Entonces el mensaje de este día se llama seguidor de Jesucristo, porque como creyentes, como seguidores de Jesucristo, tenemos que saber por qué somos seguidores de Jesucristo y a qué nos ha llamado el Señor Jesucristo, porque si no vamos a estar perdidos pensando que un título me hace creyente o me hace seguidor de Jesucristo. Me he encontrado con gente que me dice, yo antes era cristiano. What in the world? Cuando una persona me dice que antes era cristiana o que conoce una persona que antes era cristiana, yo inmediatamente pienso en Primera de Juan, porque Primera de Juan dice claramente, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué? Hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan deja claramente que no puede una persona ser cristiana y después dejar de ser cristiana. No se puede, porque dice también en Primera de Juan capítulo 2, bueno, ya vimos que dice pero en el capítulo 3 dice que nosotros hemos nacido de Dios y los que hemos nacido de Dios no podemos pecar, no podemos practicar el pecado porque la simiente de Dios permanece en nosotros y no podemos pecar. Así es que si una persona dice que ha dejado de ser cristiana porque está en pecado, déjeme decirle, mejor lea Primera de Juan capítulo 2, porque dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Hay mucha gente que se quiere engañar diciendo que es cristiana y vivir como si no fuera cristiana, y lo que realmente está haciendo es simplemente está demostrando que no es de Dios. Así, digo, la palabra de Dios es bien cortante, ¿verdad? Es bien clara. Y Primera de Juan lo dice claramente. El Señor Jesucristo, el versículo de la Biblia que más me da miedo, hay gente que le da miedo el libro de Apocalipsis, y bueno, si está, cuando uno lo lee y ve todo lo que dice ahí, bueno, pues si se preocupa uno, pero si lo estudia dice, pues ¿para qué me preocupo? Pero el versículo que realmente me espantó y que me impactó la primera vez que lo leí fue cuando el Señor Jesucristo en Mateo 7:21 dice, ¿por qué me llaman Señor? Señor,
Muchos me van a decir, y no hacen lo que yo les digo, muchos me van a decir en aquel día: Señor, no echamos demonios en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre hicimos todas estas cosas. Y yo les voy a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero por otro lado, la Biblia nos da una paz maravillosa. En 1 de Juan capítulo 5 dice: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Señor Jesucristo, para que sepan que tienen vida eterna, y para que sigan creyendo en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, por una parte nos da una advertencia tremenda para que sepamos, pero por otro lado nos da una seguridad maravillosa de que una persona que realmente ha experimentado el perdón y el Espíritu Santo de Dios vive en su corazón, puede tener esa seguridad maravillosa de que es un hijo de Dios. Así es que aquí en este capítulo 5 que leímos de 1 de Juan, aquí encontramos cinco características de un seguidor de Jesucristo. El Señor Jesucristo hace algo maravilloso. Durante su vida, Él comienza a llamar personas y les dice: sígueme. Y la gente se levantaba. ¿Se acuerdan de Mateo? Estaba cobrando impuestos en el banco, ¿verdad? Había un banco, por eso se le llama el banco ahora, ¿verdad? Estaba un banco donde se sentaba y ahí cobraba impuestos y hacía. Y un día pasó, el Señor Jesús lo vio y le dijo: sígueme. Y él era un cobrador de impuestos, una persona no grata para los demás judíos. ¿Cómo es posible que un judío se convierta en un publicano, verdad? Es más, entre toda la lista de pecadores estaban las prostitutas y después estaban los publicanos. Así estaban en el lugar más abajo. Y el Señor Jesucristo pasa y le dice a Mateo, le dice: Leví, sígueme. Y se paró Mateo y lo comenzó a seguir y lo invitó a su casa. ¿Y a quién cree que invitó Mateo a su casa? A todos los demás publicanos. Si yo hubiera estado ahí, ¿verdad?, con lo religioso que a veces soy, ¿cómo es posible que se meta ahí con todos esos publicanos? Les estaba compartiendo la palabra de Dios, les estaba dando esperanza, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo comienza a llamar personas y le dice: sígueme. Y lo maravilloso de esto es que esta tarde, si tú escuchas muy bien, vas a escuchar al Señor Jesús que te está diciendo: sígueme. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando la voz del Señor Jesús que te dice: sígueme? Mira estas 5 características del mensaje del Señor Jesucristo y que nos habla de las características de un seguidor del Señor Jesucristo. Dice aquí que el Señor Jesucristo estaba junto al lago y vino la gente a escuchar sus enseñanzas. Y de ahí toman sus discípulos. ¿Quiénes son? Los que ¿qué? Escuchan las enseñanzas de Jesús. Es muy interesante que en este contexto está Pedro, Juan, Jacobo y otros pescadores. Habían estado pescando toda la noche. No dice que la palabra de Dios que habían estado pescando toda la noche y regresaron a la orilla. Imagínense pescando toda la noche y cómo estaban en la mañana limpiando las redes para dejarlas listas para volver a salir en la noche para ir a pescar. Y el Señor Jesucristo ve que ahí están en los botes limpiando, en las barcas limpiando las redes, y se sube y le dice a Pedro: Pedro, haz tantito tu bote para allá. Y Pedro comienza ahí, y mientras el Señor Jesús está enseñando, Pedro está lavando las redes ahí, pero está escuchando lo que el Señor Jesucristo está diciendo. En primer lugar, imagínese cómo se sentiría Pedro. ¿Cómo cree que se sentía Pedro en ese momento? Desvelado. ¿Qué más? Cansado. ¿Qué más? Desanimado. ¿Qué más? Frustrado. Imagínense cómo se sentía Pedro y todos esos que estaban ahí. Nos fuimos a pescar toda la noche y no sacamos ni como diríamos en México, ni un mendigo pez. Ni un mendigo pez. Nada. Y luego ya estás cansado, ya te quieres. ¿Alguna vez se ha desvelado? Yo sé que algunos se desvelan, como Benito, ¿verdad? Que viene aquí después, está todo desvelado, pero viene. Que trabaja de noche. Y luego tiene que ir a algún lugar para escuchar la palabra de Dios.
Y ahí estaba Pedro desanimado. Y déjeme decirle, tal vez esta tarde usted está aquí, pero en su corazón o en su interior está desanimado, está cansado, está frustrado. Y a veces ya no tiene ganas de seguir. Me ha pasado. Me ha pasado que me tengo que rodar literalmente de la cama para caerme de la cama y tenerme que levantar, porque si no, no me levanto. Yo he pasado por depresión, sé lo que sé, y como creyente, o sea, no crea que, pues sí, pues un inconverso, ¿verdad? No. Los creyentes, los hombres, que usted revisa la historia, grandes hombres de Dios padecieron depresión. Y hay días en que no te quieres levantar, y hay días en que no quieres seguir adelante, pero aquí el Señor Jesucristo hace algo maravilloso. Le dice: Pedro, lleva la barca mar adentro y echa la red. Señor, estoy bien cansado, no he dormido, ya estuve toda la noche pescando y no sacamos nada, Señor. Es fácil en nuestra propia experiencia, de acuerdo a nuestro propio poder, nuestro propio razonamiento y nuestra propia sabiduría que nosotros tenemos, decirle al Señor Jesús que Él está mal. Tú eres carpintero, así es que yo soy pescador, ¿quién sabe más? ¿No es verdad? Si tú eres carpintero, pues, como dicen, ¿no? Zapatero a tus zapatos, ¿no? Pero Pedro dice algo tremendo: Señor, hemos estado pescando toda la noche y no encontramos nada. Pero como que de pronto dice: bueno, pero más en tu palabra, Señor. Entonces, en segundo lugar, no solamente es una persona que escucha la palabra de Dios, sino es una persona que actúa en base a la palabra de Dios. Y mire qué interesante, porque se acuerdan que la semana pasada hablamos acerca de la verdad y dijimos que el 55% de las personas en la iglesia actúan en base no a lo que la palabra de Dios dice, sino en base a lo que otros dicen, de acuerdo a los consejos de su familia, de acuerdo a los consejos de Walter Mercado. O sea, prefieren leer la revista Hola y creer lo que eso dice que creerle a lo que dice la palabra de Dios. Y entonces la gente, los cristianos dentro de la iglesia, en lugar de leer la palabra de Dios y actuar de acuerdo a la palabra de Dios, se ponen a seguir los consejos de todo mundo, pero no de la palabra de Dios. Y Pedro dijo: más en tu palabra. Y entonces él echó la red. Y déjeme decirle, si tu vida está vacía como las redes del apóstol Pedro, si tu vida está desanimada porque no sientes que has llegado a ningún lado, si no encuentras propósito en tu vida, si no has encontrado algo que haya traído satisfacción en tu vida, si todavía hay esa necesidad de llenar tu vida y sientes que tu red está vacía, esta tarde puedes escuchar la voz del Señor que te dice: echa tu red. Echa tu red. No te desanimes. No, si tú escuchas mi palabra y actúas en base a mi palabra, echa tu red. Esta tarde quiero darte ánimo, y la palabra de Dios quiere darnos ánimo, y nos está diciendo: echa tu red. El Señor Jesucristo quiere decirte en esta tarde: escucha mi palabra y actúa en base a mi palabra, y entonces vas a experimentar algo impresionante. El Señor sabe que has pasado toda la noche pescando. El Señor sabe que has estado trabajando toda tu vida. El Señor sabe que has experimentado con esto y con aquello, pero el Señor sabe que estás vacío. Y tal vez esta mañana, esta tarde, tú necesitas decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, tú sabes cómo me siento, mas en tu palabra. Y Pedro echó la red y dice que se juntaron tantos peces que no podían con la red. Tal vez tú en este día estás pensando que tu situación es imposible, que ya no hay nada que se puede hacer.
Tú dices, ya lo que me estoy pasando ya simplemente no se puede cambiar. Tal vez tú estás guardando enojo, estás guardando rencor, o hay heridas que sientes que nunca van a sanar. Y tú piensas todas estas cosas en base a tu experiencia, en base a lo que te has lastimado, en base a todo lo que has experimentado. Sin embargo, el Señor Jesucristo te dice, echa tu red. Y cuando tú vienes a Jesucristo, cuando tú confías en lo que Él ya hizo por ti en la cruz del Calvario, cuando vienes y le dices, Señor Jesús, te necesito en mi vida, gracias por haber muerto por mí en la cruz, gracias que tu sangre me limpia de todo pecado, gracias Señor que aunque yo no lo merezco, Señor, tú lo has hecho por amor, y gracias por tu misericordia que me has llamado. Y escuche, en ese momento que echaron la red, llegaron los peces, se juntaron, y entonces ya ni siquiera podían sacarlo. Tuvieron que llamar a otra barca, y entre dos barcas no podían porque se estaban hundiendo las barcas del milagro maravilloso que el Señor había hecho por haber hecho y haber actuado en base a la palabra de Dios. Escucha, si nosotros actuamos en base a la palabra de Dios, otro gallo nos cantaría, ¿no es verdad? Sería completamente diferente de lo que estamos experimentando. ¿Por qué? Porque ahora no solamente escuchamos, no solamente actuamos, el número 3, o sea, ya vimos, escuchamos, verso 1 y 2, actuamos, verso 3, 4 y 5, y después experimentamos el poder de Dios, versos 6 y 7. Ahí están ya las primeras 3 de las 5 características. Ahora, si tú ya has experimentado el poder transformador del perdón, yo quiero invitarte a que este día digas, Señor, gracias que tú me has transformado. Pero si tú no has experimentado el poder transformador del Señor Jesucristo en tu vida, en esta tarde yo te quiero invitar a que le digas, Señor Jesús, quiero actuar en base a tu palabra y quiero ver tu poder manifestado en mi vida, y que tú puedas experimentar el poder de Dios, que tú puedas experimentar el milagro de Dios en tu vida. Y después sucede algo impresionante. Dice la Biblia aquí en verso 8 que viendo Simón Pedro lo que había pasado, cayó de rodillas y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Escucha, cuando vemos la gloria de Dios y cuando experimentamos el poder de Dios en nuestra vida, nos damos cuenta de nuestra indignidad. En ese momento nos damos cuenta, Señor, ¿cómo es posible que tú hayas hecho esto? Yo no lo merezco, soy indigno. Pero ¿sabe que hay personas que sienten que Dios les debe? Y es más, piensan que no, hombre, Dios, ¿qué tan favorecido estás de que yo pertenezca a tu equipo? No puede ser. O sea, una persona se da cuenta de su indignidad, y no solamente de su indignidad, se da cuenta de su incapacidad. Nosotros por nosotros mismos, por nuestra fuerza, no podemos. Por eso la palabra de Dios nos muestra este ejemplo impresionante de Pedro y Juan y Jacobo y ¿quién más? Y Andrés, pescando, y no pudieron pescar nada. Y habían pasado toda la noche y no pescaron nada. Pero cuando actuaron en base a la palabra de Dios, experimentaron el poder de Dios. Y entonces Pedro, el número 4, reconoce su propia indignidad. Y no solamente su propia indignidad, sino su propia incapacidad. Si usted esta tarde puede experimentar el poder de Dios, no piense que es por su sabiduría, no piense porque, bueno, digo, mira nomás qué porte, ¿no? Es como Dios no me va a escoger, mira nomás. O sea, no piense que es por algo que usted tiene. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Todo. No hay nada que sea nuestro, todo es por la gracia de Dios, y podemos reconocer que es por nuestra indignidad y podemos reconocer nuestra incapacidad. Pero también hace algo tremendo. Le dice, Pedro, no temas. Esta tarde usted tiene temores. Si usted tiene temores, ansiedades o que escuche, en la presencia de Dios el temor se va.
el temor se va. Y Pedro le dice, el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, no temas, voy a darle dirección a tu vida. Tenemos temor porque no sabemos a dónde vamos. Si supiéramos a dónde vamos, se me quita el temor. O por lo menos ya sé para dónde voy. Así es que esta tarde, el Señor le quiere dar dirección a su vida. Y este es el número 5. Dios le quiere dar dirección a su vida. Y le dijo, Pedro, a partir de hoy vas a ser pescador de hombres. A partir de hoy vas a ser pescador de hombres. Acompáñame al verso 11. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice? Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando todo, le siguieron. ¿Qué es lo que en el día de hoy te impide que sigas a Jesús? ¿Qué te estorba para seguir al Señor Jesús? ¿Algún hábito que tú piensas que no puedes dejar? ¿Alguna práctica que tú sabes que no te edifica, pero que la quieres seguir manteniendo y eso te ha impedido que tú puedas caminar con Dios de todo corazón, con libertad? ¿Qué te está impidiendo? ¿Tú quieres darle sentido y dirección a tu vida? El Señor quiere darle sentido y dirección a tu vida y te pide: escucha mi palabra, actúa sobre mi palabra, reconoce tu indignidad. Yo quiero darte dirección. En esta tarde, ¿por qué no le dices al Señor, Señor Jesús, aquí estoy rendido ante ti? Aquí estoy, Señor, ya he intentado todo y todo me sale mal. Aquí estoy. Quiero terminar con esta historia. ¿Alguien vio la película que se llamó Hacksaw Ridge? No sé cómo se diga en español. Sí. Es la historia de un soldado en la Segunda Guerra Mundial que fue a pelear. Pero este soldado había tenido una mala experiencia. Su papá era un alcohólico y golpeaba a su mamá. Y un día llegó el papá y empezó a golpear a la mamá y sacó una pistola y se la puso a la mamá y le dijo que le iba a matar. Y entonces él, siendo un joven, llegó y defendió a su mamá y le quitó la pistola al papá y lo apuntó. Y entonces el papá le dijo: mátame, mátame. Y él no pudo obviamente matarlo y no quiso matarlo. Entonces él tiene una experiencia de conocer al Señor Jesucristo. Y viene la Segunda Guerra Mundial, entonces se enrola en el ejército. Pero él hizo una promesa a Dios de nunca más volver a tomar una pistola, un arma de fuego. Y entonces imagínate, pues vas al ejército. ¿A qué vas al ejército? Durante la Segunda Guerra Mundial. Pero él decía, él en su corazón quería salvar vidas. Era médico. Estaba estudiando para ser médico. Entonces llegó y dijo: pero yo no voy a tomar ningún arma. Yo vine aquí para salvar vidas, porque soy médico. Se burlaron de él durante el entrenamiento, lo abofetearon. O sea, pasó un tiempo terrible. Cuando lo mandan finalmente al frente de guerra y llega a la isla de Okinawa para pelear contra los japoneses, mandan a todo el frente del ejército y es una batalla terrible. Es más, los japoneses le llamaron a esa batalla la lluvia de hierro, porque volaba plomo por todas partes. Más bien debió haber sido la lluvia de plomo. Volaba por todas partes, murieron miles de personas. Y entonces, cuando viene la retirada, tenían que bajar por un acantilado. Y llega un momento en que se llama Desmond Doss, así se apellida, Doss, D-O-S-S. Está ahí y ve que todo el mundo se va y voltea y sabe que hay muchos de sus compañeros aún heridos en el campo de batalla y están las bombas. Y voltea y dice: Señor, no te escucho. Señor, no te escucho. ¿Qué quieres que haga? Y de pronto dice: sí, Señor.
ya sé para qué me tienes aquí. Se voltea y donde están las bombas cayendo, comienza a correr de regreso y comienza a encontrar a los heridos y comienza a sacar uno por uno. Y durante toda la noche va arrastrando y sacando a los heridos y los iba bajando él solo por ese acantilado. Con una cuerda, les amarraba una cuerda y los bajaba. Sus manos ya todas ensangrentadas, ahí acostado, temblando las manos, y ya no podía más, pero levantó su mirada al cielo y dijo: Señor, dame fuerza para encontrar uno más. Y toda la noche estuvo sacando uno más, y bajó 75 soldados heridos. Él solo, porque entendió su misión. Mis hermanos, ¿has entendido el llamado de Dios para tu vida? Nos ha llamado para glorificar su nombre y nos ha llamado para encontrar uno más para Cristo. Uno más para Cristo. Por eso este mes lo queremos dedicar a que alcancemos uno más para Cristo. El desafío para cada uno de nosotros esta tarde es: primero, escucha la voz de Dios, actúa de acuerdo a la voz de Dios, experimenta el milagro de Dios, reconoce tu indignidad y recibe dirección para tu vida. Esos 5 puntos que acabamos, esas 5 características. Y recuerda, Dios te ha llamado para ser pescador de hombres. Uno más para Cristo.